Vamos a escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo al leer esta escritura. Créanme que cada vez que la leo y que reflexionamos en ella, es tan profunda, tan poderosa y a la vez tan clara que no tiene más que leer y creer. Vean lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Hoy estaremos viendo y continuando nuestros estudios de principios de autoridad y carácter y estaremos viendo la parte número 11. Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros. Pongan atención. Hoy, la meditación de hoy en nuestro 21 días es que seamos sensibles a la voz. Y vean lo que dice el Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Su obediencia le desató. Su obediencia le desató autoridad. Su obediencia le otorgó poder y autoridad. Escucha, y el Espíritu Santo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El deseo de el Espíritu Santo, el deseo de nuestro Dios es que como su iglesia, como su cuerpo, podamos vivir con su poder y autoridad sobre toda circunstancia que rodee nuestras vidas. ¿Sabe lo que es eso? Que tengamos el poder y la autoridad sobre toda circunstancia que nos esté rodeando en nuestras vidas. Y todo eso es posible si entramos en obediencia y humillación, como Él lo hizo delante de su Padre, y hizo una obediencia que lo llevó aún hasta la muerte y muerte de cruz, pero desató la gloria de bendición para todos nosotros, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es por sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. O sea, no va a quedar nadie que no se postre, ningún rey, ningún dominio, ningún poderío va a dejar de doblegarse ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso fue por su obediencia que le desató autoridad. Por eso vimos de las tres instituciones que Dios creó en este mundo, que son la familia, el gobierno y la iglesia. Hemos visto la cadena de autoridad en la familia, ya lo vimos en la iglesia, y hoy veremos la cadena de autoridad o el principio de autoridad y carácter en el gobierno humano. El gobierno humano, ¿qué es el gobierno humano?
El gobierno humano se define como el conjunto de instituciones y personas que ejercen el poder político para organizar una sociedad y hacer cumplir leyes, gestionar los asuntos públicos como son la seguridad, la educación, la economía, la salud en un estado o en una región o territorio, buscando siempre el bienestar común, y tiene la función, el gobierno humano, de mantener el orden y la justicia. Qué preciosa definición de lo que es el gobierno humano. ¿Y por qué me gozo? Porque puedo entender que si esas son las características del gobierno humano, no cabe duda que es una institución establecida por Dios. El gobierno humano, por tanto, es una autoridad delegada por Dios para mantener el orden y castigar el mal con límites claros y precisos, y con la expectativa de la responsabilidad final del gobierno humano de tener que rendirle cuentas a Dios. Quiere decir que los gobernantes, al fin de cuentas, tienen la responsabilidad final de tener que entregarle cuentas a Dios. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos y que la Sagrada Escritura nos revela y nos enseña. Que algunos gobernantes piensan que se van del gobierno y sin rendirle cuentas, ni siquiera al pueblo que los eligió. Bueno, eso es otra cosa. Pero toda autoridad, al fin de cuentas, va a tener que rendirle cuentas a Dios. Y la palabra es clara para nosotros. En Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció su autoridad en la sociedad con el fin de manifestarse a los hombres y podamos conocerlo. Cada vez que la gente se encuentra con la autoridad en cualquier parte del mundo, en cualquier área, cada vez que tú te encuentras con la autoridad, te estás encontrando con Dios. Sea en Japón, sea en Sudamérica, sea en el África, sea en México, cada vez donde tú te encuentras con un nivel de autoridad, te estás encontrando con Dios. Por eso, todas las autoridades en el mundo han sido instituidas por Dios. Por tanto, están para ser obedecidas. Wow, esas son cosas que así como que no nos dan muchas ganas, como hay que obedecer. Como que tenemos algo en nuestro interior que se llama rebelión. No queremos someternos, pero venimos a escuchar a Dios y la voz de Dios. Por eso, a Dios se le conoce de dos maneras. A Dios se le conoce por medio de las cosas hechas, porque en ellas Él revela su poder, su gloria, su presencia, la esencia de ser Dios. Pero también se le conoce a través de la autoridad. Lo leemos en Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios, ¿por qué dice qué? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Dios se da cuenta?
Sí, se da cuenta, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado por medio de las cosas creadas, mostrando que Él es el todopoderoso Dios, el que creó y sustenta todas las cosas. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, exhorta a los creyentes a someternos a las autoridades terrenales, y también nos advierte que no las resistamos, pues quien las resiste, resiste el mismo mandamiento de Dios, y quien resiste a Dios incurre en juicio. El que resiste a Dios incurre en juicio. El que resiste a la autoridad se está resistiendo a Dios. Por eso, atención, no hay ninguna posibilidad de rebelión sin juicio. No hay ninguna posibilidad que te rebeles contra Dios sin que tengas un juicio de parte de Dios. La consecuencia de resistir a la autoridad final es la muerte. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Adán y a Eva lo sencillito? El día que te rebeles, el día que desobedezcas a lo que te estoy diciendo, no comas de ese árbol. El día que te rebeles, el día que me desobedezcas, el día que vengas contra lo establecido, cuando vayas en contra de mi plan, en contra de mi propósito, ese día ya le dio la parte final. No le dijo, te voy a mandar 20 años a la cárcel, 30 años, 40, 50. A ver si tienes un buen abogado, a lo mejor te quitan 15 o sales antes con libertad condicional. No. Dios no es así. No hay alternativa en la cuestión de autoridad. No hay ninguna posibilidad de rebelión sin que exista juicio. Cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, Dios le dio dominio y autoridad de gobernar sobre la creación. Dios le dio al hombre la autoridad de gobernar sobre la creación, sobre todas las criaturas vivientes. El otro día estaba leyendo nuevamente Génesis y encontré una lectura donde dice que le dio autoridad sobre los animales que se arrastran sobre la tierra, le dio autoridad sobre las aves que vuelan sobre los cielos, le dio autoridad sobre los peces que están en el mar. Yo digo, bueno, pues por eso ahora traen dominados ahí algunos delfines y algunos peces que andan hasta colocando cámaras en los barcos y en los submarinos, y ahí los están entrenando, los están haciendo, porque hay un dominio. O sea que Dios nos dio autoridad sobre toda criatura viviente, pero escuchen, no le dio autoridad a Adán y a Eva de gobernar al hombre. ¿Te habías puesto a pensar eso? Dios no le dio autoridad a Adán y a Eva de gobernar al hombre. Él no tenía derecho a gobernar a otro hombre. La autoridad sobre los hombres era directa de Dios. Él no tenía esa autoridad. Por eso, cuando Adán estuvo en el huerto, no le dio autoridad de gobernar al hombre. Dios era su autoridad directa de los seres humanos. Pero como el hombre empezó a hacer lo malo, Dios ejecutó un juicio.
por cuanto vio que la maldad de los hombres era solamente de continuo el mal y que todo pensamiento era hacer lo malo, entonces Dios decidió acabar con toda la humanidad. ¿Entienden? Como no hay ninguna posibilidad de rebelión, de desobediencia, sin juicio de parte de Dios. Vino el diluvio y acabó con todo. Y solamente Dios preservó a una familia que tuvo un padre llamado Noé. Y Noé recibió la potestad, óiganlo, de gobernar y ejecutar juicio. Ahí comienza cuando empieza la autoridad del hombre sobre el hombre. Pero la autoridad que tenía Noé era una autoridad delegada de la autoridad suprema que es Dios. Nunca se te olvide que la autoridad suprema es Dios y que toda autoridad que tú encuentras en el mundo es una autoridad delegada. Es una autoridad delegada. A partir de ese momento, vemos que le dio autoridad de hacer juicio sobre el hombre y lo vemos en Génesis capítulo 9, versículo 6. Génesis 9, 6. Ve lo que Dios le da como indicación a Noé. El que derramare sangre de hombre, ahí está una ley, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A partir de ese momento, el hombre tenía ya la autoridad para gobernar al hombre, y a partir de ese momento Dios estableció el gobierno humano bajo cuya autoridad y han sido puestos los hombres. Por eso a veces encontramos algunas naciones y algunos países donde existe la pena de muerte. El hombre ejecutando autoridad, quitándole la vida a un hombre que le quitó la vida a otro. Ahí vemos ya el inicio del gobierno humano, sobre el cual han sido puestos todos los hombres. No hay un hombre que no esté bajo un gobierno humano. Por eso en los tiempos de Moisés, vamos avanzando en la historia bíblica, en los tiempos de Moisés el pueblo estaba bajo el gobierno humano y encontramos al pueblo de Israel bajo el gobierno de Moisés. Y cuando ellos resistieron al gobierno de Moisés, resistieron a la autoridad de Dios mismo. Eso lo vimos en los principios, en los primeros estudios. Solamente vamos a hacer un corto repaso. Números 12, 1 y 2 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Como diciendo, nosotros también tenemos al Espíritu de Dios, no nada más Él. Y empezaron a cuestionar la autoridad que Dios le había dado a Moisés para gobernar al pueblo, al hombre. Entonces dice, me encanta la última frase, dice, y lo oyó. Así es que toda palabra que hacemos murmurando con el amigo, con el hermano, si estás en tu empresa, en tu trabajo, todo lo que hables en contra de tu patrón o de tu jefe superior, si no es el dueño de la empresa, pero es tu jefe superior, lo que estés murmurando con una autoridad que Dios ha establecido, los que se quejan y hablan mal de sus maestros o del director de la escuela o el director de la facultad o no sé, de cuando tú estás hablando mal de la autoridad establecida, Dios lo oye. Dios dice, y lo oyó Jehová. Ahora vamos a Números
12, 8 y 10 para que vean la consecuencia de esa crítica, de esa murmuración. Cara a cara hablaré con él, estaba hablando Dios, hablando de Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues, les dice a Moisés, a María y a Aarón, por qué pues no tuvisteis temor? Oiga lo que dice Dios, de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Yo creo que estaban haciendo caritas como diciendo, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿A poco? Pues, si nada más dijimos esto. Ay, pues si nada más. Siempre buscamos cómo excusarnos. Nada más dije, pues yo no era mi intención. Y la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué hizo? Lean. Y se fue. Estás con tus cositas. Se fue, pero ¿qué dejó? Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. O sea, no había un pedazo de su piel, porque a veces la lepra cuando comenzaba en los dedos, en la nariz, comiéndose el cartílago de la nariz, hasta que desaparece todo el cartílago, nada más queda el hueco del hueso, se ve las fosas nasales hasta la faringe allá atrás, se carcome, se cae la piel, el cartílago de las orejas, no queda más que el hueco del hueso, los dedos, los cartílagos de los dedos, empieza a perder el cartílago, tienen que vendarse las manos y la mancha empieza en la piel. Es asquerosa la lepra, dolorosa y molesta, repugnante, pero comienza por ciertas áreas. ¿Y a María qué le pasó? Toda llena de... Yo creo que nunca ha habido un caso como el de María. Toda blanca de lepra, como la nieve, dice aquí. Y miró a Aarón, a María, y dijo, ¡ay! Porque él era el sacerdote y él sabía distinguir. Ellos eran la autoridad para poder ver y separar a la gente de la comunión en caso de que estuvieran leprosos. Ellos sabían cómo hacerlo. Así es que, y en Éxodo 22, 28 hay una afirmación. No injuriarás a los, Éxodo 22, 28, y no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, vean cómo Dios es claro y establece el respeto a la autoridad. Yo quiero que entiendan, mis amados hermanos, que este tema, este asunto lo vimos hace casi 20 años aquí en la iglesia, 15, 20 años atrás. Y no lo había vuelto a enseñar. Pero durante todo ese tiempo la iglesia había caminado perfectamente bien, con respeto y honra a las autoridades. Pero hemos observado que los últimos años, hemos visto algunas personas que se quejan, que murmuran, que están hablando de la autoridad. Y Dios nos dijo, vuélvelo a enseñar. Porque mi mies tiene que mantenerse unida, sin divisiones. Porque esa es la estrategia del diablo. Y no le ha fallado a través de los siglos. Divide y vencerás. ¿Y cómo comienza? Hablando mal de tu autoridad.
Cuidado con esas mujeres y esos varones que están murmurando contra su autoridad y siempre se están quejando y quejando. Es que mira, me hizo, y contaminando al marido y contaminando al hermano y contaminando, y el pastor enterándose. Ahora están viendo por qué el Señor está tocando este asunto. Pero no nada más por lo que pasa aquí, sino que esto trasciende a tu trabajo, trasciende a tu empresa. Por eso no te va bien, por eso no te ascienden. Si te quejas, si te lamentas, si estás criticando, si estás murmurando contra tu patrón, ¿quién lo oye? Porque ese patrón lo puso ¿quién? ¿Quién te puso ese maestro en la escuela? ¿Quién te puso al subdirector o al prefecto de la secundaria? ¿Quién? Entonces estamos hablando de algo que Dios no nada más tiene que ver con la iglesia. Lo menciono aquí porque yo sé que Dios va a hacer juicio. Pero si nos da oportunidad, esos 21 días de ayuno, de arrepentimiento, de reflexión, de santificarnos, de purificarnos. Estos 21 días de ayuno es la primicia del resto del año. Y si las primicias son santas, lo será también la masa restante. ¿Se entiende? Por eso, en los tiempos de Moisés, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él se sometió. ¿Quién? El Señor Jesús se sometió a las autoridades del gobierno, tanto de Roma como de las autoridades religiosas de la nación de Israel, al Sanedrín, al sumo sacerdote. Él pagó impuestos al templo y enseñó al pueblo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso Él fue un hombre que es el hombre perfecto, que da el ejemplo, el testimonio. ¿Por qué si Jesucristo, que es nuestro Dios y Salvador, el perfecto hombre, lo hizo? ¿Por qué tú y yo no lo vamos a hacer? Y más, porque somos un testimonio viviente donde quiera que vamos. O al menos que tú seas un cristiano, de esos cristianos mediocres que no sabe la gente que eres cristiano. Estás oculto. ¡Qué vergüenza! Que tú te avergüences de ser cristiano, o que no tengas un testimonio poderoso donde puedas brillar y que vean que tú eres un cristiano honesto, que llegas puntual, que sales fuera ya a tu tiempo, no que te escapaste media hora antes. O como aquel que le preguntó su jefe, le dijo: oye, ¿tú crees eres cristiano? Sí. ¿Crees en resucitar, en la resurrección de los muertos? Dijo: sí. Ah, bueno, es que como ayer te fuiste temprano o saliste antes de tiempo porque se había muerto tu abuelita, y hoy en la mañana vino tu abuelita a buscarte. ¿Crees en la resurrección? Ayer la fuiste a sepultar y hoy vino a buscarte. ¡Qué bofetada le estaba dando este hombre! Y eres cristiano. ¿Cómo vivimos? ¿Verdad que el asunto no nada más es la iglesia? El asunto es nuestra forma de vivir y lo triste que está yendo en nuestras vidas financieras, nuestros hogares, nuestras familias. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en integridad.
Por eso, cuando el sumo sacerdote lo conjuró a nuestro Señor Jesucristo por el Dios viviente para que dijera si Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor obedeció de inmediato, reconociendo que ellos eran la autoridad establecida por Dios aquí en la tierra. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús inmediatamente contestó y le dijo: tú lo has dicho. Además, o sea, le dijo: sí soy. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, o sea, a mí, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Dáselo fuerte si quieres honrar al Señor. El Señor Jesucristo obedeció a Roma. El Señor Jesucristo obedeció al gobierno establecido, un gobierno injusto, un gobierno que los tenía esclavizados, un gobierno que cobraba impuestos desorbitados. Se sujetó a la injusticia de los religiosos de su tiempo. Es más, son los que lo capturaron para entregarlo a Roma, para que lo matara. Pero quiero que quede un pensamiento. El Señor nunca participó en ninguna rebelión. El Señor nunca participó en ninguna rebelión. No podemos hacer grupo con gente que está rebelándose a la autoridad. Cuidado. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos enseña en Romanos 13 que todos los que están en autoridad son siervos de Dios. Debemos someternos a la autoridad local bajo cuyo gobierno vivimos, sea cual sea su nacionalidad o raza. El principio básico de la ley y la autoridad es castigar al malo y recompensar lo bueno. Aunque han existido, lo entiendo, aunque ha existido y existe el hecho de que algunas autoridades exaltan lo malo. Hoy, algunas autoridades exaltan lo malo y reprimen lo bueno. Esas autoridades, para poder hacer eso, tienen que recurrir a la aberración de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pero oigan, no pueden, ni deben, ni se atreven a decir públicamente que al malo se le ha exaltado por su maldad, mientras que al bueno se le castiga por su bondad. No pueden, es imposible. No pueden, ni deben, ni se atreven a decir públicamente que al malo se le exalta por su maldad. Aunque sean autoridades malas, no pueden. Ni pueden decir que al bueno se le castiga por ser bueno. Se tienen que recurrir a la aberración de decirle que lo bueno es malo para poder actuar en su maldad, y que lo malo es bueno. Y eso encontramos ahorita en nuestros gobiernos, la aberración. Pero eso no quiere decir que Dios esté aprobando eso. Y ahí entran varias cosas que empezamos. ¿Qué voy a hacer, pastor? En caso de que mi gobierno, en caso de que mi autoridad. Bueno, yo creo que estamos en el estudio número ¿qué? ¿11? ¿12? Creo que en el estudio 14 o 15 vamos a ver la apelación a la autoridad. ¿Qué es lo que Dios, cómo nos autoriza Dios para apelar a nuestras autoridades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
No crean que necesitamos quedarnos callados, porque la sumisión no es silencio. ¿Se acuerdan cuando vimos el matrimonio? Cuando vimos a la mujer sometida. La sumisión no es silencio. Pero no me quiero regresar, si no tenemos que volver otra vez al mismo tema. Por eso, esto hace, por tanto, que la ley de la autoridad de Dios siga vigente. El que haya autoridades corrompidas, el que haya autoridades que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, sigue en vigor. Y el principio fundamental no ha cambiado. La ley y la autoridad de Dios, la ley y la autoridad de Dios son buenas para el que hace el bien y de castigo para el que hace el mal. El principio fundamental no ha cambiado. La ley y la autoridad de Dios son buenas para el que hace el bien y de castigo para el que hace el mal. Atención, pongan atención. Va a llegar el día en que el hombre sin ley, al que la Biblia reconoce como el anticristo, estará en el poder. Y esto, créanme que no viene muy lejos. Estará en el poder usurpando. Al decir usurpando, quiere decir que no le corresponde, que ha robado el lugar que ocupa, que está fraudulentamente ocupando el lugar de autoridad de Dios, el anticristo. Este hombre sin ley o anticristo, él deformará y alterará todo el sistema legal. O sea, todo lo que es permitido por la ley y no contrario a la ley. Y abiertamente calificará, óiganlo, abiertamente, descaradamente, el anticristo va a calificar lo bueno como malo y lo malo como bueno. ¿Y saben qué va a hacer el anticristo? Matará a los buenos y va a exaltar a los malos. ¡Wow! Y la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Por eso ven a mucha gente participándole, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Toda la deformación del género, del lenguaje que tenemos, del aborto, de no, hay tantas cosas que está el mundo manifestando el espíritu del anticristo. Los símbolos de sujeción a las autoridades del gobierno humano los vemos en unas palabras sencillas. La forma de sujetarnos al gobierno humano es tributos. Tributos para los que tienen reyes. Impuestos para los que tienen gobiernos, entre comillas, democráticos. Respeto. Respeto se merece el gobierno. Honra. Tributos, impuestos, respeto, honra. Esos son símbolos de sujeción a la autoridad del gobierno terrenal, del gobierno humano. Los cristianos obedecemos la ley no solo para evitar la ira de Dios, sino como un buen testimonio de quiénes somos y a quién pertenecemos. Los cristianos obedecemos la ley no solo para evitar la ira de Dios, como buen testimonio de quiénes somos y a quién pertenecemos, sino también por causa de la conciencia. La que nos reprende
si somos desobedientes. Por eso la Sagrada Escritura nos dice en Romanos capítulo 13, 5 y 6, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de ¿qué? Del castigo, sino también por causa de la conciencia. Debemos estar sujetos, respetando al gobierno, no solamente por razón del castigo, sino también por razón de la conciencia. Pues por esto pagáis, dice el apóstol, también los tributos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente lo mismo. La Biblia nunca dice que los gobiernos humanos no son de Dios y que tenemos que levantarnos contra ellos. Los cristianos que se rebelan a las autoridades están siendo un apoyo al principio del anticristo. Porque el principio del anticristo, del hombre de maldad, del hombre sin ley, es la rebelión y la desobediencia. Y volvemos a agarrar este punto de partida. Vean cómo desde el primer estudio que tuvimos, vimos que todo comenzó en el huerto del Edén y fue un espíritu de rebelión y desobediencia. Y es el mismo diablo, el mismo Satanás que ha estado contaminando las generaciones, las naciones, los pueblos y las instituciones que Dios creó, las quiere corromper. Y hasta el día de hoy, la única institución que está sosteniéndose, que está levantándose, que está resistiendo, es la iglesia. Por eso somos el primer blanco y el primer ataque del anticristo, de este espíritu del anticristo, del mismo diablo, atacando a los cristianos débiles, a los cristianos que no conocen la palabra, los cristianos que no son conscientes de su responsabilidad de defender la verdad y defender la obediencia, cueste lo que cueste, porque somos el muro de contención contra el mal que está atacando al mundo. Wow. Los cristianos que se rebelan a la autoridad están apoyando este espíritu maligno. Seremos los desobedientes, seremos de ayuda al misterio de la iniquidad que dice el apóstol Pablo. ¿Y saben cuál es el misterio de la iniquidad? Porque algunos leen las cartas del apóstol Pablo y dice: el misterio de la iniquidad es la fuerza oculta. ¿Es la fuerza qué? De maldad y engaño que opera secretamente en el mundo, preparando el camino para el anticristo, pervirtiendo la justicia, revelando una condición corrupta del corazón. Imagínense, una fuerza oculta de maldad, de engaño que opera secretamente, no está operando descaradamente. Revelando una condición corrupta del corazón del hombre. Es una tendencia hacia el mal, una cualidad oculta que inspira y provoca actos que son de desobediencia a Dios, a sus normas y a sus principios. ¿Cuáles son las autoridades que nosotros tenemos en la República Mexicana? Nada más como un repaso de civismo, aunque ya no existe la materia de civismo, ¿verdad? Eso era en mis tiempos, cuando éramos niños. El gobierno federal. En México, el gobierno federal es más alta autoridad. Autoridades federales, con sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el gobierno federal. Luego pasan a las autoridades estatales:
que reproducen lo mismo a nivel estatal. Luego pasa a las autoridades, ¿qué? Municipales. Y en algunos lugares, al menos aquí en Yucatán, en las comisarías. Ya no dependen del municipio, sino en ciertos pueblitos más chiquitos, donde hay una autoridad que le llaman comisaría. Así es que los hijos de Dios debemos no solamente reconocer a las autoridades oficialmente establecidas, sino que debemos de buscar también a aquellos a quienes debemos obedecer. ¡Wow! A pensar. Los hijos de Dios debemos no solamente reconocer a las autoridades oficialmente establecidas, sino que debemos de buscar a aquellos a quienes también tenemos que obedecer, aunque no tienen el nombre oficialmente. Motivo de reflexión. El centurión era una autoridad que se conocía y reconocía la autoridad. Un centurión romano era una autoridad fuerte, poderosa, cargaban la espada. Tenía la autoridad de matar a cualquier judío que se le presentara y le cayera mal, nada más, porque hicieron algo, lo podía matar. Lo podían obligar a cargar. Mateos 8, del 5 al 9. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre, ¿qué dice? Yo soy autoridad, pero que estoy bajo autoridad. Y no obstante que estoy bajo autoridad, tengo autoridad y tengo bajo mis órdenes, ¿qué? Soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Quiere decir que este hombre él tenía el nombramiento oficial de autoridad. Pero él sabía reconocer la autoridad en quien no tenía el nombramiento oficial. Jesús, ¿qué nombramiento tenía? Lo habían nombrado en el Sanedrín, lo habían elevado como sumo sacerdote, o lo habían nombrado. ¿Qué autoridad tenía? Para Roma, 0. Para el pueblo de Israel, no lo reconocían. Solo algunas gentes le decían rabí, que quiere decir maestro. ¿Por qué? Porque les enseñaba con autoridad. Fíjense, con autoridad. La autoridad que él daba emanaba de su testimonio, de su vida, de su ejemplo, de cómo vivía, de cómo servía. Entonces este centurión romano llegó a buscarlo reconociendo en él una autoridad no oficial. Por eso le dijo, y le utilizó el nombre que solamente los judíos utilizaban para Dios, y los romanos para el César, Señor. Cuando él comienza diciéndole Señor, Jesús se quedó impresionado y diciendo, wow. Por eso después termina haciendo un comentario el Señor Jesucristo y dijo, ni en todo Israel he visto esta fe.
Solamente di la palabra. No es necesario que vengas. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Estaba reconociendo una autoridad sobrenatural, divina. Y eso nos enseña que nosotros debemos de buscar la autoridad siempre, aun cuando no encontremos una autoridad legalmente establecida. Porque Dios ha puesto autoridades cuando menos y en el lugar que menos te lo esperas. Las autoridades delegadas saben y no olvidan que aunque tienen autoridad, están bajo autoridad. Ese centurión romano que reconocía que él era un hombre de autoridad, pero que estaba bajo autoridad. Él era una autoridad delegada. ¿De quién? De Roma. Pero reconocía que él estaba bajo autoridad. Así es que todos los que en un momento dado llegamos a tener una autoridad delegada en tu escuela, en tu trabajo, una responsabilidad que te ha sido delegada, o en la iglesia, tienes que entender que todos estamos bajo autoridad y que tenemos que darle cuentas a quien nos dio o nos delegó la autoridad. Dios el día de hoy sustenta todo el universo con su autoridad. Y Él puso y juntó a sus hijos por medio de su autoridad en un cuerpo al cual llamó iglesia. Vuelvo a repetir. Dios el día de hoy sustenta todo el universo con su autoridad y Él puso y juntó a sus hijos por medio de su autoridad en un cuerpo el cual Él llamó iglesia. Dios a sus hijos nos puso en ese cuerpo donde nadie es independiente. Pero si alguno de sus hijos pretende ser independiente, ya no está sujeto a la autoridad delegada, ya no está sujeto a Dios, bajo la autoridad que Dios ha colocado. Si alguno de nosotros en la iglesia pretende ser independiente, ya no te está sujetando a la autoridad de Dios que puso al cuerpo bajo una sola autoridad, que es la de ¿quién? De Él. Esta persona nunca podrá realizar la obra de Dios en la tierra, la persona que se pretende ser independiente. Y son personas a las que hay que temer. Hay que apartarnos de ellas. ¿Sabes qué? Yo no me sujeto. Yo no me sujeto a mi líder de Casa de Bendición. Yo no me sujeto al líder de Casa de Red. Yo no me sujeto ni al pastor. Yo me sujeto a Dios. Entonces Dios es un adorno y puso la iglesia como adorno. Son los cristianos independientes. Y ustedes los conocen. Porque hay muchos que hablan, comentan. No están sujetos a Dios estas personas. Y lo que hacen es contaminar para que otros hagan lo mismo que ellos. Aunque ellos digan que están bien. Es que estamos bien. Yo no estoy de acuerdo por esto. Mira, te doy 5 razones por las cuales no estoy de acuerdo. Jesucristo dijo en Juan 15, 4 al 6, dijo: permaneced en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es necesario que todos y cada uno de los hijos de Dios busquemos una autoridad a la cual obedecer, para que como hijos estemos unidos y bien coordinados en el cuerpo. Para que como hijos estemos bien coordinados y unidos en el cuerpo. Ahora yo quiero decirles, alguien dirá, bueno, es que yo estoy unido a Cristo, pero no tengo que estar unido a la iglesia. Entonces, lo que Jesucristo, que es Dios, formó, no es. Él dijo que Él es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo, que es formado por piedras vivas. ¿Quiénes son las piedras vivas? Nosotros. Él es el cuerpo, Él es el pastor, Él es el que coordina, Él es el que lleva, Él es el que bendice. La manifestación de la presencia de Dios en este mundo es la iglesia. La iglesia que lo ama, la iglesia que guarda sus mandamientos, sus preceptos, de amarnos, de ayudarnos, de fortalecernos, de luchar contra el pecado, de luchar contra los demonios, de sanar enfermos y de echar fuera demonios. Eso es real. ¿Y cómo lo va a hacer aquella persona que está en rebelión contra Dios? Recuerdo las voces de los demonios que a veces tienen algunas personas poseídas. Es mío, a mí me pertenece. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas fuera. Y salen. ¡Bua, bua! Empiezan a hacer sus... Y salen. Por eso la iglesia permanece. Porque Dios, el Todopoderoso, vive en nosotros, está en nosotros, no solamente en nuestra cabeza, sino en el poder y la autoridad a quien nos estamos sometiendo, a quien estamos dándole el primer lugar. Por eso estamos aprendiendo a caminar tomados de la mano del Espíritu Santo, para que en este mes de enero terminemos este año 2026 totalmente en victoria, y no nada más comencemos el 27, el 28, el 29, el 30, los años que Él quiera, pero sin soltarnos del poder del Espíritu Santo, que es la presencia del mismo Señor Jesucristo viviendo en nosotros y en el mundo. Por eso comenzamos leyendo Filipenses, donde Él nos dice: y tendréis el poder y la autoridad que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero fuerte, díselo. Es necesario que todos y cada uno de los hijos de Dios busquemos una autoridad a la cual obedecer, para que como hijos estemos unidos y bien coordinados en el cuerpo. Tristemente, muchos han fracasado y otros están fracasando en este asunto. No están reconociendo la autoridad. Cuando estemos, ahora hablo en general, cuando estemos en una reunión, sea de la iglesia, de tu empresa, de tu escuela,
de, no sé, la institución donde pertenezcas. Siempre toda empresa, toda institución tienen reuniones de trabajo. Se juntan para tener reuniones de trabajo. Trata de identificar a la autoridad establecida y sujetémonos a ella para trabajar en equipo con ella. Es que no es cristiano, pero es la autoridad en tu trabajo. Reconoce quién es el que tiene la autoridad. Debemos entrar a la reunión buscando la autoridad en el grupo, pero no debemos entrar a la reunión buscando robar la autoridad en el grupo a través de nuestras buenas ideas. ¿Se entiende? Debemos entrar a la reunión de grupo reconociendo quién tiene la autoridad. Si ya hay alguien que la tiene de nombramiento, ya no tienes que buscar mucho, ya la tiene. Pero hay unos que están presentes, que no tienen la autoridad nombrada oficialmente, pero que Dios está con ellos como una autoridad para aportar ideas y bendecir aquel grupo. Pero muchas veces nosotros llegamos a las reuniones sintiéndonos, como decimos, Pedro Navajas con el diente de oro, ¿sí? Y llegamos aportando nuestras buenas ideas. Es que yo voy a aportar mis buenas ideas, sino que no debemos de buscar la autoridad ni deber buscar la posición, porque siempre en un grupo Dios ha puesto a alguien que, aunque no tiene el nombramiento oficial, es autoridad. No debemos de buscar quitar la posición que Dios le ha dado, sino servir y colaborar para el avance del propósito de Dios en aquel grupo de trabajo. Porque no se te olvide, Dios está trabajando en las empresas, en las industrias, en las escuelas, en las universidades, en el gobierno, en la iglesia, en la familia. A veces, qué bueno que no es lo de siempre, pero yo encuentro hogares que yo observo que el nombramiento oficial lo tiene el papá, lo tiene la mamá, tienen un hijo, otra hija, otro hijo, con 4 o 5 hijos. Pero hay uno de los hijos que, aunque no es el mayor, aporta las ideas, da los pensamientos, y sin darse cuenta, los papás dicen, vamos a hacer como él dice. El papá, que tiene la autoridad, recibe la guía, la dirección de quién es la autoridad, pero que Dios está poniendo. Porque él no tiene la capacidad para llevar adelante, pero está aprendiendo a identificar quién tiene la buena autoridad, la dirección de Dios en la familia. Y ese hijo segundo o tercero empieza a aportar, no busca la posición, no le quiere quitar la autoridad a su papá ni a su mamá, sencillamente apoya con el consejo, apoya con la idea, y Dios, que está dirigiendo, hace que aquellas personas tomen aquella decisión. A veces está el gerente sentado en la mesa y hay uno de los colaboradores que dice, me parecería que yo sugeriría esto. El gerente dice, sí, estaría muy bueno, creo que sí, podrías abundar en tu idea. Y empieza aquel a soltar y a soltar y a soltar, y el otro dice, me parece bien, yo aprobaría que esa idea de él sea. ¿Cuántos están de acuerdo? Y todos están de acuerdo. Eso es buscar
la autoridad en un grupo donde a veces el nombramiento oficial no lo es, pero cuando tú andas buscando la autoridad y la bendición de Dios, pero tú no busques la posición con tus ideas, no trates de despojar al que está arriba con tus ideas. Es que yo sé, yo tengo capacidades, yo ya sé hacer esto, yo ya sé hacer aquello, yo he hecho esto, ahora ya vengo aquí a tomar posición. No, aporta, sirve, atiende, porque eso va a engrandecer el lugar, la institución donde tú llegas, tu trabajo, tu empresa, y al rato te van a ascender, te van a llamar para consejero, te van a llamar como, no sé, como un asesor presidencial. Y eso es muy importante en la vida de muchos cristianos, a quienes Dios en este año les va a dar mucha más sabiduría de la que ya tienen. Siempre trate de identificar a quién está llevando el liderazgo de parte de Dios. Únete a esa persona, trabaja con ella y no seas estorbo para ella. No trates de competir con ella. Estarás estorbando el propósito de Dios para ese grupo. Como no se hace lo que yo quiero, como no se hace lo que a mí me parece, entonces empiezas a ponerle piedras y tropiezos a esa persona para que no avancen. Lo que no sabes es que en la bendición del grupo está tu bendición. En la bendición del grupo está tu bendición. Cuando decimos amén, no debemos escoger a quién vamos a obedecer, sino que debemos de buscar y aprender y a descubrir a quien Dios escogió para mostrar su voluntad a través de ella. Y recuerda siempre, nunca hay dos cabezas en un cuerpo. Puede haber gente muy positiva aportando, pero siempre solamente hay una cabeza. Dios no se equivoca y no nombre dos cabezas en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del diablo. Y lo más terrible es que a veces nosotros participamos de la estrategia del diablo queriendo ser cabeza cuando no estamos nombrados para ser cabeza, sino para aportar y para apoyar. Venía a mi mente cuando estaba redactando el estudio. El rey David, Dios lo nombró. Tenía muchos hermanos. El más grande dice que Samuel se quedó apantallado y dijo: este va a ser el rey. Ni ese, ni ese, ni ese, ni ese, ni ese, sino el más chico. A veces no es quienes pensamos nosotros, es quien Dios escoge y pone. Y el rey David llegó a ser rey. Y tuvo hijos que eran los herederos directos del reino. Y no lo fueron, sino que llegó a ser Salomón. Pero Adonías se había declarado rey. Pero Dios le había dicho a Dios que iba a ser Salomón. Y entonces, ¿qué pasa? Que Adonías llegó y ya se había declarado rey y dijo: me van a matar. Fue y se agarró de los cuernos en el altar, y entonces fueron y lo llevaron. Y Salomón le dijo: ¿qué vas a hacer? No, sí, me voy a sujetar. Muy bien, muy bien. Vete, tranquilo. Pero después fue a ver a la mamá de Salomón y le dijo: quiero ser a la mujer, la tsunamita, no sé qué estaba pidiendo, como esposa. No sé si era una de las mujeres de David, la última. Le pidió como esposa a Adonías. Y entonces Salomón se le prendió el foco y dijo: y la mamá, muy inocente: concédeles que sea su esposa.
Le dijo, no, ahorita ¿qué quiere? Ya tiene al sacerdote, ya tiene a un general y ahora quiere a la esposa de David, mi padre. Entonces, ¿qué es lo que quiere el reino? Va y le dice, agarren y mátenlo. ¿Qué es lo que pretendemos? Ocupar lugares de influencia, con hipocresía, con falsedad. ¿Por qué no esperar y decidir que aquel que nombró Dios, a ese vamos a seguir? Tú aporta, tú sirve y vas a ver cómo las puertas estarán abiertas para bendición en nuestras vidas. Por eso no busquemos llegar a dirigir, porque Dios ya tiene a alguien dirigiendo. Fíjate, si tú has de dirigir, espera que Dios te coloque. Si Dios quiere que tú dirijas, Él lo va a hacer a su tiempo correcto, en el lugar correcto o en el momento correcto. Ahora reflexionemos. El que una persona esté en autoridad no es porque tenga ideas y pensamientos mejores que los demás, sino más bien que esa persona conoce la voluntad de Dios y se sujeta a ella. ¿Entendió? Miren, esto que estamos viendo, yo lo veía y que me decía Dios, sabiduría. Yo estoy dándole sabiduría a mi pueblo. Quiero que mi pueblo entienda, que sean sabios, no busquen posiciones, busquen obedecerme, busquen sujetarse a mí, busquen conocerme más, que lean las escrituras, van a ser sabios y van a ser levantados y todos juntos vamos a ser una gran nación, un gran pueblo, una gran iglesia. Porque podemos tener muy buenas y brillantes ideas, pero si no están dentro del plan y del propósito de Dios, no serán de ninguna autoridad, de ninguna utilidad. Puedes tener las mejores ideas, pero si no están dentro del plan y del propósito de Dios, eso mostrará que no es Dios quien nos está dirigiendo. Esto debemos de buscar siempre en ese lugar, óigalo, esto debemos de buscar siempre en ese lugar nuevo donde estamos ahora, esa nueva empresa, ese nuevo lugar donde Dios te ha puesto. Que por circunstancias habremos de llegar a trabajar, a colaborar o a pertenecer. Quien tiene la autoridad ver quién tiene la autoridad y someternos a ella incondicionalmente, porque no podemos someternos a la autoridad de Dios con condiciones. No podemos ponerle condiciones a la autoridad de Dios para podernos sujetar a ella. Si le ponemos condiciones para obedecerle, ya no estamos obedeciéndola ni sometiéndonos a su autoridad. Por tanto, estamos en rebelión y no nos irá bien. Y recuerda, y que nunca se te olvide, que Dios nos exaltará a su debido tiempo. Dios nos exaltará a su debido tiempo. Vamos a ponernos de pie. Primera de Pedro 5, del 2 al 6. Por favor, lean conmigo. Este es el consejo y la conclusión de Dios para esta enseñanza poderosa y exhortación de Dios para nosotros. Lean conmigo todos fuertes. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino como voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos como unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y todos decimos: ministración. La ministración es una decisión tuya. ¿Cuántos han entendido que todo el tiempo estamos luchando contra la autoridad o por lograr la autoridad? ¿Por qué no nos ponemos, mejor nos humillamos delante de la mano poderosa de Dios? Y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. A donde vayas, reconoce la autoridad que Dios ha puesto. Aporta. Y si Dios te ha seleccionado para ocupar tal o cual puesto en tu empresa, en donde quiera que estés, aún en la iglesia, en tu casa de bendición, Dios te va a levantar a su debido tiempo. Si tú estás en ese espíritu, levanta tus manos mientras alabamos diciendo: mas el Dios Padre bendito, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos y te alabamos. Y lo que queremos es decirte y pedirte que nos perdones, nos recibas en tus poderosas manos. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que tú eres la autoridad suprema y que tú, Señor, nos levantarás y nos colocarás a su debido tiempo, si tú lo has determinado así. Y mientras, ayúdanos a servir, a colaborar, a sostener las manos de aquellos a quien tú has puesto en nuestro trabajo, en nuestra empresa y en la iglesia. Y todos decimos: amén. Por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, a Él. Cierra tus ojos y repite conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos y que estás con nosotros en este lugar, queremos pedirte que recibas nuestra acción de gracias por hablarnos a nuestro corazón. Hoy nos salimos de este lugar sintiendo tu amor, tu cuidado, tu protección, abrazándonos y preparándonos para vivir un año de victoria bajo tu autoridad. Bendito seas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salúdate.